En esta presentación vamos a hablar de la unidad número 1, aportes de la geografía para el estudio de espacio turístico, y de manera particular nos vamos a centrar en el punto 1.2, que dice del espacio contemplado al espacio consumido. Esta expresión la tomamos de la tesis doctoral de Jean-Pierre Losato-Lyotard, uno de los padres de la geografía del turismo. ¿Qué nos dice Losato-Lyotard? Nosotros vemos la actividad turística siempre desde la dimensión espacial. Entonces, esto implica acondicionar el territorio para poder recibir al turista. La atractividad de este territorio se puede deber a la presencia de recursos naturales o bien recursos culturales. No importa el origen de los recursos, pero estos elementos, sean de la naturaleza o provengan de obras hechas por el hombre, lo que importa es cómo se valorizan y cómo se van a turistificar luego estos espacios. Y es allí donde aparece el concepto de imagen. Cuando nosotros en turismo hablamos de imagen, es precisamente esa foto que viene a nuestra mente, que se refiere, nos recuerda, nos hace pensar en algún lugar, un referente geográfico de los lugares más transitados o más visitados por los turistas, y esa imagen es la que despierta en nuestro interior la necesidad de desplazarse hacia el destino. Fíjense ustedes la imagen que nos acompaña en esta diapositiva, ¿no? Palmeras, número 1. Arena blanca, coralina, un mar turquesa. Hay dos sombrillas con dos reposeras que nos invitan a trasladarnos. Y yo les preguntaría, ¿a quién no le gustaría estar en este momento ahí? Bueno, esa es la imagen. Esta imagen que nos hace pensar en cualquier destino de una zona intertropical. Esa imagen fue estudiada desde la geografía del turismo, y otro de los exponentes es Miosek, quien él hace todo un análisis de cómo juega la imagen en la decisión de la persona para realizar un viaje o de un operador turístico para comenzar a planificar un destino. Entonces, por un lado vamos a tener una imagen global, que es la imagen de conjunto que el turista tiene de ese lugar. Por ejemplo, si hablamos del Caribe, la primera foto que aparece, palmeras, agua transparente y arena blanca. Esta misma foto es la que vamos a encontrar en la Polinesia, cuando nosotros estemos hablando del continente de Oceanía, ¿sí? Allá por la unidad número 7. Entonces, esa imagen global, yo tengo una idea así un tanto imprecisa, puede ser tanto un contexto geográfico como el otro, no tengo tanta precisión, ¿sí? Pero sí alude a esta necesidad de escaparse hacia ese tipo de destino que ofrezca este paisaje. Puede ser una imagen cultural, y acá estoy haciendo referencia sobre todo a los recursos de origen cultural, es decir, los hechos del hombre. Puede ser del pasado, del presente, contemporáneo, ¿sí? Pueden ser expresiones pensadas hacia el futuro, como son los parques temáticos, como Epcot, por ejemplo, que es un parque temático de la cadena Disneylandia, que propone la vida del futuro. En los destinos, la imagen cultural está asociada a aquellos lugares o ciudades que por su trayectoria han tenido un desarrollo muy importante cultural. No necesariamente son ciudades capitales, puede ser una ciudad que es sede administrativa de algún organismo y eso le da renombre, o bien pueden ser ciudades que se registra una impronta cultural con presencia de museos o sitios arqueológicos muy importantes. A eso alude la expresión imagen cultural. También puedo tener una imagen nueva, y esto es muy interesante porque independientemente que la base sea un recurso natural o un recurso cultural, la imagen nueva es la que surge de agregarle a ese recurso básico el confort de los servicios, la animación y la seguridad, ¿sí? La seguridad, que es lo que en definitiva le propone al turista la confianza de ir a ese destino y permanecer.
Lo más importante en el juego turístico precisamente es la estadía, la cantidad de noches que una persona se encuentra alojada. Eso es lo que le va a dejar más ganancia al operador y al destino. Entonces es fundamental trabajar sobre cómo prolongar la estadía de los huéspedes. Y la imagen nueva nos ayuda muchísimo a pensar esta otra dimensión económica del turismo. Y bueno, jugando un poco con las imágenes, la pregunta es, ¿qué piensan ustedes al ver esta foto, no? Eh, una palmera, primera imagen, un horizonte que se confunde entre el color del cielo y el mar, una arena blanca, muy refractaria, como que hace mal a la vista, ¿no? Esto es la calidad de la arena. Y una pequeña sombra como para abrigarnos de este sol tan fuerte. Entonces, es pensar esas imágenes y cómo juegan en la mente del futuro turista para despertar la necesidad de trasladarse a ese lugar. Ahora, imagen global. Esta imagen de playa coincide con el origen geomorfológico de diferentes espacios, destinos, continentes o islas ubicados en una zona intertropical, ¿sí? No necesariamente puedo decir es el Caribe o es la película donde se filmó El Náufrago. O sea, puede ser de cualquier contexto geográfico, por eso es que alude a la imagen global. Bueno, les develo la incógnita. Esa foto corresponde a la Polinesia. Dentro del conjunto de estas pequeñas islas hay un archipiélago que se llama las Islas de la Sociedad, o más conocida como la Polinesia Francesa. Ya cuando en la unidad número 7 planteemos este continente, vamos a ver otras imágenes. Y en general, este, independientemente de la isla que uno elija para alojarse, esa es la imagen que prevalece, ¿sí? Ahí tenemos un mapita muy interesante con la localización. Me gustaría que reflexionen un poquitito sobre el planiferio que se encuentra en el ángulo superior izquierdo de la imagen. Es un planiferio muy particular, porque nosotros estamos acostumbrados a verlo desde América hasta Asia, y Oceanía siempre nos queda hacia la derecha. Bueno, este planiferio hace centro en el Océano Pacífico y a mí me viene fantástico para marcarles la localización de esta playa que traje al aula para trabajar el concepto de imagen de destino. Bueno, y ahora nos vamos a los recursos culturales. ¿Qué piensan ustedes cuando escuchan la palabra Venecia? ¿Qué imagen viene a la mente de ustedes? Bueno, yo puedo pensar la típica foto del gondolero, Venecia con los puentes, los canales. em, yo lo puedo pensar como símbolo de ciudad artística, porque lo es. Toda Venecia es muy particular, es una belleza como ciudad, o también lo puedo pensar como una audacia arquitectónica. Observen ustedes, en la imagen de la izquierda, debajo del puente se observan los palafitos o los pilotes sobre los cuales está construida toda esta ciudad, una ciudad muy particular que fue muy importante económicamente, culturalmente y artísticamente desde la antigüedad. ¿Sí? Allá en el siglo XII ya Venecia era el puerto de la región del Véneto y las fortunas que se habían radicado en este lugar dominaban al mar Mediterráneo. ¿Sí? Hoy es el símbolo del turismo, un turismo que nunca duerme, un turismo que avasalla sobre la ciudad, expulsa a sus habitantes porque están cansados de ver tantos turistas y deciden alejarse de vivir en estas hermosas casonas sobre los canales, o una ciudad que tuvo tanta afluencia turística y se vio en la necesidad de hacer su argumento promocional basado en la basura que dejan los turistas en la ciudad. Nadie va a mostrar la basura cuando quiere potenciar o posicionar un destino en el mundo turístico o en la mente del turista. Venecia ya no sabía qué hacer para reducir el flujo turístico y jugó con esta estrategia. Bueno,
Se los dejo ahí. Una ciudad maravillosa que invita a ser descubierta, perderse entre las callejuelas y los puentes y cruzarlos más de una vez para volver a encontrarse y estar muy atento a los símbolos, los iconos, los dibujos que se encuentran en las paredes externas de las casas, porque esa era la forma que había desde la época medieval para informar quién vivía en el interior de la casa. Nosotros tenemos un nombre de calle y un número. En esa época no existían y piensen que es una ciudad con diseño medieval, o sea, tipo tela de araña, calles que se cruzan, muy fácil de perderse, pero ahí radica precisamente su encanto. Esa imagen está asociada a lo que percibimos nosotros como ser humano. Y ahí sí que es una cuestión muy particular, porque cada uno, de acuerdo a sus valores, sus creencias, su formación, puede al paisaje o a la imagen percibirla de una manera positiva o negativa. Entonces, esa imagen está en nuestra mente, pero siempre piensen que es el resultado de la interrelación humana entre lo que observo y lo que quiero consumir de ese paisaje. Todas las personas no tienen la misma opinión con respecto al mismo paisaje. Yo les muestro las imágenes de las islas, el acondicionamiento turístico, este tipo de construcción de bungalows sobre el agua. Hay personas que les puede fascinar y ya despertar el interés de ir a estos destinos y alojarse ahí, sobre el agua, sobre el arrecife. Y hay personas que pueden decir, no, me da miedo, es inseguro, yo no iría nunca en ese avión tan chiquitito a una isla, no me subiría a ese tipo de avioneta. Entonces, allí radica, de acuerdo a todos nuestros valores, nuestra percepción, nuestra formación, el ver a un paisaje de manera agradable o desagradable. Independientemente de la postura que tenemos cuando observamos, hay un hecho que es fundamental en el acondicionamiento del espacio. En un primer momento, el espacio jugaba como un gran telón y era contemplado. La persona se trasladaba para contemplar la belleza de ese lugar. Luego, el hombre se empezó a pensar, ¿y si me acerco más y se bajan estas barreras de los temores y construyo más cerca y construyo los hoteles en la primera línea de playa? Y bueno, ya los tengo en la arena y si ahora los construyo adentro del agua, entonces ahí pasa a consumirse aquel espacio que antes era simplemente contemplado. Y este es el gran salto que nos propone los Sato Yotar. Y en definitiva nos está diciendo, fíjense cómo evolucionó la posición del hombre. De ser un observador del espacio contemplado, hoy encontramos muchos destinos donde el paisaje pasa a ser la base de la construcción del alojamiento y ese paisaje que antes se contempló ahora tiene un alto consumo. Es el espacio construido, es el espacio consumido. Bueno, seguimos con la playa. Esto es otro sector de bungalows, los vamos a ver en la unidad número 7, Oceanía. Fíjense ustedes, esto es el diseño que se llama de palafito, cuando la construcción está montada sobre columnas y la intención es hacer la menor agresión posible al ambiente que sirve de soporte. Pero esto ya está más que consumido porque acá el alojamiento y aparte instalaciones recreativas, como pueden ver ustedes, piscinas, espacios de sol, lo tengo trasladado al arrecife, ¿sí? Las manchitas que ustedes ven acá en el fondo del mar es precisamente la presencia, me denota la presencia de vegetación. La vegetación va asociada al tema de los corales. Bueno, este es un espacio sumamente consumido, pero esto nos habla de la evolución también del pensamiento del hombre, ¿sí? Estos son modelos de desarrollo que más tienen que ver de la década de los años 70 a nuestros días. Este es un lindo ejemplo de espacio contemplado. México tiene un destino que es muy tradicional, que se llama Acapulco. Acapulco tiene una trayectoria turística muy antigua. Ya en 1850 era el principal destino costero del Pacífico
de México. ¿Cómo se valoraba esa costa y qué sector de Acapulco era el que concentraba el flujo turístico? Precisamente la imagen que nosotros vemos es la parte del Acapulco tradicional, el Acapulco sobre la roca. Acá se construía para luego contemplar el paisaje. En este sector es donde se encuentran los famosos clavadistas, ¿sí? Allí vemos en la foto justo un espectáculo de clavado. Esto el año que viene lo vamos a desarrollar un poquito más en espacios turísticos americanos. Pero este sector, el de la costa alta, dura, roca, sin arena, era el espacio contemplado, el espacio que se valorizaba en esa época para dar origen a lo que se llama el Acapulco tradicional, el Acapulco colonial, el Acapulco que no tiene edificios altos, pero sí tiene casas con techos de tejas coloniales españolas, ¿sí? Entonces es un paisaje que se va adaptando las rugosidades del relieve, porque es un paisaje de loma sobre una costa alta, y al ser todas construcciones bajas, las mismas construcciones mantienen las formas del relieve. Este es el Acapulco tradicional, pero el hombre es moderno y cuando en la costa atlántica se posiciona Miami, esto es de 1910 en adelante, aparece un modelo de desarrollo totalmente diferente. Ya para 1950 Miami concentra importantes flujos turísticos y el modelo de acondicionamiento del litoral basado en un modelo de concentración edilicia, edificios altos y uno pegado al otro sobre la arena, hace que se imponga precisamente lo que los Soto Yodar nos comenta o investiga a lo largo de su tesis doctoral, la otra situación, el espacio consumido. Entonces, ¿qué le pasa a nuestro Acapulco colonial tan bonito y tradicional? Cede, se genera una nueva zona turística que replica el modelo edilicio de Miami. Y es el Acapulco de la década de los 60 en adelante, es el Acapulco que se construye sobre la primera línea de playa. Fíjense ustedes, hoteles y edificios de condominio y edificios con departamentos privados sobre la arena, ¿sí? Entonces, esto es el espacio consumido. Ahora ya tengo todas las instalaciones sobre la arena. Antes lo que hacía era contemplar ese paisaje. Ahora es la base para construir el equipamiento turístico. Otro ejemplo, tengo un recurso natural, la caída de agua, esto es cataratas de Niágara. Y fíjense ustedes, a pesar de la importancia de este recurso natural, todo su entorno está totalmente construido. Entonces esto ya es un espacio turístico urbanizado para ser contemplado, pero pierde la esencia de la belleza base de este recurso natural, que es la caída de agua. Podemos afirmar entonces que la imagen del destino evoca la referencia geográfica de los lugares, esto es, dónde quedan esos lugares, y es lo que hace, lo que actúa como disparador para que el turista se desplace hacia ese espacio. Entonces, cuando los operadores turísticos planifican un viaje a la Polinesia, esta foto, esta imagen es la que se promociona, ¿sí? Porque es la que despierta la necesidad de querer estar ahí. Nosotros podemos decir que el hombre va cambiando su forma de pensar en cuanto al espacio contemplado y consumido. Si lo reflejamos en nuestra ciudad, en Mar del Plata, vamos a ver cómo los Soto Yodar, en esta tesis magnífica que escribe, lo deja plasmado también en nuestra ciudad. Esta imagen que ustedes ven a la izquierda es el mural histórico que se encuentra en la entrada de nuestra facultad y ahí nos muestra cómo eran las formas originarias de Mar del Plata, ¿sí? Una loma, esto es la loma de Santa Cecilia, otra loma con otra bahía, esto es la loma de Estela Maris, donde hoy está el Torreón del Monje, ¿sí? Y toda la gran bahía comprendida entre esas lomas representa lo que nosotros decimos Playa Bristol.
¿Qué pasaba en ese momento? Se descubre esta costa y bueno, y Pedro Luro es el que más va a luchar para que se transforme turísticamente y especialmente se basa en la belleza del lugar y además Pedro Luro va a ser uno de los promotores y capitales, va a invertir, emprendedores, para la construcción de un hotel muy lujoso, que es el modelo de ocupación que tenían en ese momento las playas templadas del mar Cantábrico, el sur de Inglaterra, ¿sí? Brighton, por ejemplo, en Inglaterra, San Sebastián en España, Biarritz en Francia, y esos modelos son los que se trasladan a nuestra costa. Esa costa que era contemplada y para ello se construían las ramblas, acá tenemos en la imagen de la derecha esa rambla de madera que era la rambla tradicional de Mar del Plata. No es nuestra primera rambla, ¿sí? Es la tercera, la que se llamó Rambla La Salle. La Salle era un empresario del juego, el juego era privado en ese momento y construyó la rambla a su costa. Esa rambla era un elemento que no podía faltar en ningún destino costero, porque era el lugar que me permitía contemplar el mar, y ya lo empiezo a consumir, porque construyó la rambla sobre la arena. El modelo, ¿cómo se complementaba? Con un hotel de lujo. Nosotros ahí muy cerquita teníamos nuestro Bristol Hotel, que en la historia de la hotelería argentina es considerado como dentro de los ejemplos del siglo de oro de la hotelería argentina. Esto es el año 1888, y les puedo asegurar que el brillo que tuvo el Hotel Bristol no lo alcanza ninguno de los hoteles 5 estrellas que tenemos en este momento en nuestra ciudad. La vida que tenía ese hotel, el equipamiento, decirles por ejemplo que toda la cristalería era de Baccarat, era toda europea, los pisos se habían traído todos de Europa, los materiales, la loza, la opulencia que tenía y el nivel socioeconómico de sus huéspedes. Es muy difícil encontrarlo en este momento en cualquier hotel 5 estrellas de nuestra ciudad, ¿sí? Su lujo no logró una comparación hasta la actualidad. Entonces así se acondicionaba la costa. Una malecón, rambla, paseo costanero, un hotel lujoso sí o sí que tenía que estar ahí en la costa, dentro de lo que es el espacio construido, y alguna actividad lúdica, que podía ser el casino, como fue en nuestro caso, el Hotel Bristol, podía ser un hipódromo, podía ser un importante teatro, y en algunos casos estaba asociado a las prácticas terapéuticas, como podría ser espacios termales, ¿sí? Así es como se va urbanizando la costa, que primero solo se la contemplaba, y se va consumiendo ese espacio original que antes fue contemplado. Y en este consumo yo usaría una palabra tan agresivo que hace el hombre del espacio litoral. A veces no se planifican bien las actividades y surgen espacios recreativos eh, destinados al sol y playa que comparten el mismo territorio con puertos sobre una primera línea de playa, y a su vez allí se agrupa toda la planta turística y alojamiento. La imagen que nos acompaña corresponde a una zona hotelera, se llama Boca Grande, en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, y es un ejemplo muy claro de esta concentración de espacios de sol y playa y puerto y espacios recreativos. Ahora les voy a compartir otra imagen que seguramente les resulte mucho más familiar, ¿sí? La misma situación, seguramente la conocen y muy bien la conocen, ¿sí? Nosotros decimos con cariño Playa Grande. Eh, Tal vez el viejo INIREP, como lo conocemos mi generación, para ustedes la Normandina, el centro recreativo por excelencia, bailes, comidita rica, lugar de encuentro con amigos, toda la playa. Y detrás de la collera norte, la segunda collera que veo en la imagen, se encuentra nuestro puerto, ¿sí? Lo tenemos separado por las escolleras, pero bueno, justo convive el puerto con el espacio de turismo de sol y playa. Y si yo tuviese un poquitito más grande la cuenca visual, podría estar viendo hacia la derecha el Hotel Costa Galana,
O sea, estoy replicando el modelo de la imagen anterior de Boca Grande en Cartagena de Indias, Colombia, ¿sí? La unión del puerto con los espacios de turismo de sol y playa. Esto ya es un consumo abusivo de ese espacio que antes era contemplado. Ahí tenemos otra imagen del sector de balnearios, vista precisamente desde el Costa Galana y el sector del puerto. Ese espacio contemplado es ordenado en el sentido que es remodelado, reestructurado y es consumido por todo el equipamiento que se asienta en el ecosistema y sobre todo siempre una playa sedimentaria es un ambiente blando, muy sujeto a erosión y a procesos de transformación que van a ir en detrimento de ese recurso natural. Entonces, esto es lo que nos comenta Losato Yotar y es lo que él analiza a lo largo de su tesis. Yo puedo encontrar paisajes ordenados muy prolijos, sobre todo en Europa. Saliendo de las grandes ciudades, la zona de los viñedos es un cuadro, realmente lo que se observa, es un paisaje admirable. Es un paisaje planificado con un sentido económico, productivo y un paisaje cuidado. En esos espacios litorales, en algunos casos hay que tener mucho cuidado cuando se planifica y se los interviene y pensar siempre qué impacto va a generar la construcción de esta obra ya directamente atacando al ambiente, ¿sí? Usando el ambiente como soporte. Esa es la preocupación de los Yotar y eso es lo que lo lleva a escribir su libro. Estos espacios construidos o consumidos son los que van a definir los principales escenarios turísticos. Y allí otro concepto que entra a jugar, que nosotros lo vamos a ver después en la unidad número 3, cuando hablemos de flujos turísticos, es lo que nos indica los desplazamientos, ¿cierto? ¿De dónde salen los turistas? ¿A dónde se dirigen? En una escala internacional, estos flujos turísticos han transformado, han consumido los espacios, sobre todo costeros. Entonces, lo que nos muestra la imagen es, por un lado, distintas simbologías. Los círculos, los países emisores. Las flechas son los flujos. Las columnas, los rectángulos son los ingresos y las zonas amarillitas son las zonas de más tránsito, que coincide precisamente con la principal cuenca turística, que es el mar Mediterráneo, y la segunda cuenca turística, que es la zona del Caribe. Son el tema de los cruceros. Entonces, la geografía del turismo se encarga de estudiar, entre otras de las preocupaciones, es cómo estos lugares han sido acondicionados y han dado origen a nuevos destinos. ¿Pero en qué se basa? En el consumo del espacio. Entonces ese espacio deja de ser contemplado para pasar a ser consumido. La geografía del turismo también se preocupa por quién es ese personaje que viaja y a lo largo del tiempo el turista fue cambiando de hábitos, de motivaciones, ¿sí? Nosotros podríamos decir que a principios del siglo XIX el turismo era más que nada estaba en manos de pocas personas y era un viaje más de veraneo, más escapándose del frío de su lugar de origen hacia lugares con más calorcito. Era un viaje de larga estadía, ¿sí? Porque era común viajes de 3, 4, 5 meses, ¿sí? Los primeros turistas de Mar del Plata, aquellos que yo les contaba que venían al Hotel Bristol, y venían en el mes de noviembre y se iban en el mes de abril, o sea que eran largas estadías. Hay un libro muy lindo escrito por Simon que habla de viaje de un francés a Inglaterra y eh, hace referencia precisamente a cómo eran los desplazamientos en este momento. En nuestros días, el turista fue cambiando. El turista ahora viaja por placer, viaja para conocer otros lugares. Su desplazamiento se puede dar a lo largo de todo el año. Puede buscar diferentes espacios para frecuentar. El viaje tiene una duración distinta, como también la estadía, ¿sí? Ya estadías tan largas no se acostumbran. Pero sí es un hecho que los viajes son itinerantes, se van combinando diferentes destinos, ciudades o países en un mismo viaje.
Podríamos decir que antes hablábamos del turista. Hoy el perfil de esta persona fue cambiando y más que turista es un viajero, el que quiere buscar una experiencia. Y esto es fundamental. Hoy el turista sale de su casa en búsqueda de una experiencia y sobre todo cuando él es parte de esa experiencia. Por eso hablamos del turismo alternativo, ¿sí? Bien. El turismo entonces es un conjunto de actividades de producción y de consumo que se originan por los desplazamientos y por lo menos una noche, ¿no es cierto? Para poder ser turista tenemos que tener. Ahora, la motivación puede ser responder a diferentes variables, esparcimiento, negocio, salud, y, o también puede ser con fines del turismo de reuniones, ¿sí? Que es otro de los segmentos tan buscados. Acá les menciono otro geógrafo, se llama Michaud, es también francés, y él hace todo un estudio muy interesante sobre las actividades de producción y de consumo de los turistas y analiza también sus motivaciones. Bueno, desde la dimensión espacial, nosotros lo que vemos siempre, y más desde esta cátedra, es el desplazamiento, ese territorio que se va a comunicar a través del viaje del turista, un territorio que comienza en el lugar de origen de la persona que decide salir de su casa para iniciar un viaje y luego se combina con el destino o los destinos que elija en su viaje. Las actividades que va a realizar esa persona van a impactar en ese lugar que fue acondicionado previamente para atraerlo. Por eso, de la perspectiva geográfica, nos vamos a centrar en el hecho espacial, partiendo de la observación y la explicación. Observamos cómo se transforma un lugar, esto nos sirve para explicar y replicar sus consecuencias en otro destino. Ese es uno de los intereses de la geografía del turismo. Cuando nosotros hablamos desde la geografía del turismo, estamos diciendo analizar las relaciones entre el espacio y las actividades turísticas. De ese espacio contemplado, cómo se transformó y cómo se pasa a ese espacio consumido y qué factores son los que están interviniendo en todo este proceso productivo del hecho turístico, ¿sí? Ahí vemos el acondicionamiento, la planta turística, las actividades que va a realizar la persona, y muchos de estos conceptos los vamos a retomar y desarrollar con más profundidad en la unidad número 3. Entonces, a manera de síntesis, estuvimos encontrándole un significado a esta expresión del espacio contemplado al espacio consumido y lo hicimos de la mano de Jean-Pierre Losато-Lyotard, quien a través de su tesis nos ha dejado toda esta investigación que hoy podemos compartir y reflexionar fundamentalmente para ustedes cuando tengan que gestionar sobre un destino, tengan muy presente los conceptos que estuvimos viendo en la clase de hoy. A continuación, en el próximo bloque, vamos a hablar del punto 1.3, el estudio científico del turismo a través de la dimensión geográfica.